Pero ya cuando alguien me empieza a hablar en idioma whitezican, cuando empiezo a decir así, que las cosas son completamente distintas y que no gana dinero el que no quiere, ya en ese momento mi código postal de Iztapalapa, en ese momento desacredita cualquier cosa que salga por esa voz, que incluso teniendo el mejor código postal, no pudo haber aprendido a hablar correctamente. No sé si te pasa lo mismo. Sí, claro, por supuesto. Este podcast está diseñado para que podamos inspirar a los habitantes del planeta a mejorar su vida al compartir hábitos, habilidades, historias, herramientas y hacks positivos. Yo soy Nacho Flores. Yo soy José Raynal. Y les damos la más cordial bienvenida al capítulo número 3, donde vamos a platicar ahora, mi estimado Pepe, de si el código postal influye en tu futuro. ¿Tú qué opinas, mi estimado Pepe? Es todo un tema. Es un tema tan serio que hasta por ejemplo, el caso de Estados Unidos, se habla de una discriminación por código postal. Se supone que después de todo lo que se ha trabajado en temas de derechos humanos, la forma como la sociedad americana siguió discriminando a todos los afroamericanos fue no permitiéndoles comprar ciertas propiedades en ciertos códigos postales. O sea, ya era ilegal la discriminación, pero seguían discriminándoles, no permitiéndoles comprar ciertas casas en las zonas buenas de la ciudad. Hay una historia muy interesante que es de una persona que hoy es senador de los Estados Unidos, que es una persona de origen afroamericano. Sus papás tenían muy claro que había una zona en la ciudad donde tenían que vivir. Porque ahí estaba la mejor escuela, y si su hijo iba a esa escuela, entonces iba a tener acceso a una buena universidad y a una buena educación y a un buen futuro. El problema es que cuando ellos trataban de hacer la cita para ir a visitar las casas, en cuanto veían que eran afroamericanos, les empezaban a poner excusas. Les decían, no, ya se apartó, no, es que no, el propietario ya no la va a poner a la venta, es que ya se canceló. Siempre les daban vuelta y no los dejaban, y les decían, ¿por qué no van a ver mejor en la otra zona de la ciudad? Los mandaban a la zona de los afroamericanos, que era la zona que tenía malos servicios, donde había más crimen, donde no estaban las mejores escuelas. Y de plano lo que estas personas tuvieron que hacer fue hacer unas citas ciegas por teléfono, con la ayuda de una pareja de color blanco. Y cuando ya llegaron a hacer la oferta, llegaron ellos con un abogado. Y llegaron con la oferta. Y si no me aceptas la oferta y no me das una razón válida, te voy a demandar por discriminación. Y así pudieron comprar la casa. Pero eso les permitió, además de a él un acceso a una buena educación y poder llegar a ser senador de los Estados Unidos, también se convirtió en un patrimonio muy importante para la familia, porque tu casa pues termina siendo el activo más valioso que tienes. Con tu casa puedes sacar un crédito para irte a estudiar a una universidad. Claro. Puedes resolver un problema de salud sacando un crédito sobre la casa. Y al final, la plusvalía de la casa depende completamente de la zona en la que está. Yo sé que aquí en México tenemos como que mucho la idea de que todas las casas suben y de que siempre suben y que siempre hay plusvalía y siempre ganan. Y eso no necesariamente es cierto. No siempre pasa. No siempre pasa. Y estar en las mejores zonas te da acceso a las mejores plusvalías y a las mejores inversiones. Y también te da acceso a la educación correcta o a la educación más importante. Porque te voy a poner el ejemplo. No es lo mismo vivir en la zona de Chiapas e ir a alguna universidad de Chiapas o alguna escuela de Chiapas, o vivir en la zona de Oaxaca y tener que soportar todo el tema del magisterio y el movimiento no educativo que hay en ese estado. A que vivas en Monterrey y que vivas en San Pedro Garza García y puedas acudir a lo mejor a la universidad, incluso la de gobierno, pero en Monterrey, y no la de Oaxaca. Entonces, el código postal yo creo que sí influye. Sí, muchísimo. Si los están viendo y ustedes opinan que no influye, pues pónganos ahí en los comentarios, mándenos un mensaje, díganos su opinión, porque eso va a ser importante saberlo. Y sobre este tema de el código postal influye en tu educación y en tu vida, yo les tengo pues una pequeña anécdota.
Curiosamente, viví en la Ciudad de México, viví en Villa Verdún, viví muy cerca de Santa Fe, y eso pues me permitió entender cómo se mueve la dinámica en esa zona. Y curiosamente, hasta la forma de hablar se vuelve muy distinta. Yo vengo de Iztapalapa, yo muchos años de mi vida viví en Iztapalapa, pero cuando llegué a vivir a Villa Verdún, la verdad es que me tocó conocer personas que incluso hablaban distinto. No sé si tú tienes este feeling. ¿Pero por qué dices eso, Nacho? Pero ya cuando alguien me empieza a hablar en idioma whitezican, cuando empiezo a decir así, que las cosas son completamente distintas y que no gana dinero el que no quiere, ya en ese momento mi código postal de Iztapalapa, en ese momento desacredita cualquier cosa que salga por esa voz, que incluso teniendo el mejor código postal, no pudo haber aprendido a hablar correctamente. No sé si te pasa lo mismo. Sí, claro, por supuesto. Pero bueno, tenía yo que sacar este momento crucial en contra del movimiento whitezican. Entonces, era el momento aprovechado. Y bueno, ¿por qué hablo del código postal? Porque sí influye en la vida del ser humano. Nos acabas de dar el dato de este senador, del tema de la segregación y del racismo que hay en Estados Unidos, pero en México también tenemos este tema que no le llamaría racismo, tú le llamarías... Clasismo. Clasismo. Igual, es clasismo. O sea, mucho de la posibilidad que tienes de vivir en una zona determina con quién interactúas y afecta mucho tus posibilidades de desarrollo profesional o desarrollo económico a futuro. No es lo mismo vivir en un desarrollo de Sadassi de 3,000 viviendas, donde, o sea, estás tratando a lo mejor con problemas con familias disfuncionales, a, por ejemplo, estar viviendo en La Condesa, donde simplemente cuando sales y paseas a tu perro, te encuentras a los fundadores de empresas, ¿no? Sí, y estás en un ambiente donde estás viendo ciertas posibilidades muy diferentes. Entonces, sí influye mucho, influye tanto en la posibilidad de la escuela a la que puedes acudir, como de la calidad de vida que puedes tener. Lo platicábamos un poco en el capítulo 1, o sea, el tema de los 40 minutos de poderte desplazar. O sea, esas horas que le puedes ganar al día, que le puedes dedicar a hacer otras cosas, son muy valiosas en un cierto momento formativo de tu vida. Hay un estudio que, por ejemplo, tira esto que dicen algunos whitezicans de que no es rico el que no quiere, güey. Una persona que nace en una condición económica más desfavorable, generalmente cuando empieza a estudiar está muy parejo a un niño que nace en una condición económica, digamos, favorable, ¿no? Claro. Y el primer año de escuela van más o menos parejos. Pero cada vacación se empiezan a alejar más y más y más. Porque un niño que viene de una situación económica desfavorable generalmente no puede irse de vacaciones. Sus papás siguen trabajando y no tiene acceso a poderse seguir educando. Claro. Mientras que un niño en una situación económica más favorable, que se puede ir de vacaciones, que lo pueden mandar a otro lado, que lo pueden mandar a adquirir experiencias nuevas. Que se va a por decir algo. Que se va a Epcot o que va a Disney World o que se para temprano para el golf, güey. O sea, de ese tipo de cosas. Otras cosas. Y para el segundo año de escuela empieza a notarse más la diferencia. O sea, la separación en experiencias, en posibilidades, claro, en aprendizaje. Y para el momento que ya llegas a la universidad, esa diferencia es enorme. Es que la educación no es únicamente la escuela. La educación es toda la experiencia que hay alrededor de la vida que estás viviendo. Y si estás en un entorno en donde pues tus vecinos están acostumbrados a jugar golf y tu plática con los vecinos es sobre temas de golf y sobre temas de negocios, a lo mejor no es tanto la escuela, sino el código postal donde te estés situando, ¿no? Y la posibilidad que puedas para acceder a ese tipo de club social. Sí, y yo inclusive digo, sin ser muy materialistas, porque al final el golf no te garantiza que seas exitoso en los negocios, pero sí el estar en un medio donde tú ves la forma en que la gente puede empezar a emprender negocios, cómo valoran su relación con el dinero, cómo ven los riesgos, cómo hacen planes a futuro, o sea, el optimismo que tienen.
de cómo van a ser las cosas hacia adelante. O sea, si no tienes optimismo hacia el futuro, ¿cómo puedes emprender una empresa? Si no tienes un grupo que apoye tus ideas en este momento en el que estás queriendo cambiar el mundo, ¿cómo vas a cambiar el mundo? Digo, lo hemos leído muchas veces. O sea, eres las 6 personas con las que te juntas. Totalmente. Pues, ¿qué pasa si las 6 personas con las que te juntas son personas pesimistas, que se están quejando constantemente del gobierno, de la política, y que no le ven nada positivo al futuro, ¿no? Pues cualquier idea que tú tengas de querer hacer algo que haga un cambio, de querer hacer algo que mejore tu condición económica, va a ser muy difícil en ese entorno. Claro. Entonces sí, el código postal nos afecta cantidades más de lo que a veces nos damos cuenta. ¿Cuál crees que sea la solución, mi estimado Pepe? Porque, digo, independientemente de que la solución más simplista y más mundana sea decir, bueno, ya no voy a vivir en Iztapalapa, ahora me voy a vivir a Santa Fe. Pues sí, esa es una solución si es que tienes los recursos y tienes los medios. Pero, ¿cuál debería ser la solución? ¿Cuál podría ser, Pepe? Fíjate, hay una solución que yo creo que a ver, no es la más sencilla. O sea, yo te diría, la más sencilla es cambiarte de código postal. Sí, esa es la más Esa es la más rápida. simple, la más rápida. Sí hay una implicación económica en cambiarte de código postal, pero pues a lo mejor tú puedes cambiar no necesariamente a Santa Fe, pero a Santa María la Ribera, y ya mejoraste un mundo, tu situación y la de tu familia, con ese cambio sí, y que no implica un cambio económico tan fuerte. El que vive, puedo poner un ejemplo, el que vive en Oaxaca, en la selva o cerca de la selva de Oaxaca o cerca de la selva Lacandona en Chiapas, acercarse a una comunidad que tiene servicios y acceso a la cultura y acceso a temas deportivos y a medicina y a salud, ya es un cambio significativo. Entonces, en lugar de vivir en la zona rural, vivir en una zona que tiene más servicios y que tiene más acceso, y pues puede ser un cambio sumamente fuerte, ¿no? Sí, acercarte a un centro urbano es un cambio fuerte. Y yo creo que sí hay, por ejemplo, casos extremos como ese que dices, que pues, a fuerzas te tienes que acercar a un centro urbano. Y el segundo punto, que es el que yo considero que es el más difícil, es que también tenemos que poner nuestra parte por mejorar la comunidad en la que vivimos. Okay. No nada más es llegar a adicionarnos a un lugar que ya esté bien o adherirnos a un lugar que ya esté bien. O sea, hay veces que tenemos que hacer nuestra parte también por mejorar el lugar en el que estamos viviendo. Tenemos que convertirnos en mejores habitantes de donde estamos. No importa si el código postal es el menos favorecido o el más favorecido. ¿Sí? Esa sería la moraleja. Y tenemos también que ayudar a que se construya una comunidad. Exacto. Y muchas veces, y lo estuvimos platicando en los días previos a que nos sentáramos aquí al podcast, y pues sí, ya todos tenemos WhatsApp, todos tenemos el grupo de vecinos, todos podemos darnos el aviso, oye, hay alguien allá afuera, ¿no? Raro, extraño. Pues sí, ese es un primer paso, ¿no? Pero un paso más importante es cómo creas comunidad, o sea, cómo le haces para llevarte con tus vecinos, para mejorar el lugar en el que vives. O sea, si estamos viviendo en una zona donde nos hace falta un espacio público, ¿cómo nos organizamos todos como vecinos para procurar un espacio público? Sí. O sea, ¿qué tanto control podemos tomar de la zona en la que estamos? Y qué tanto no cambia simplemente porque pues, no queremos. Nos da flojera, no le queremos dedicar el tiempo, porque no nos gusta convivir con los vecinos, mil cosas, porque nos fastidia la gente, ¿no? Pero muchas veces lo que anhelamos, lo que queremos, lo que podemos hacer para que ese lugar se vuelva un lugar más propicio para que nuestros hijos o nosotros mismos progresemos profesionalmente y económicamente, depende de que le dediquemos tiempo en generar una mejor comunidad. Qué bueno que comentas esto. Yo me acuerdo que cuando estaba pequeño, mis papás, cuando llegaron a vivir a la casa donde hoy todavía viven, todos los domingos hacían una reunión de vecinos. Todos los domingos o todos los sábados o al menos una vez cada 15 días, cada quien sacaba alimentos, hacíamos una pequeña kermés en la calle, cerrábamos la calle y hacíamos una reunión entre vecinos una vez al mes o una vez cuando teníamos oportunidad, y muchos de los hijos de todos esos dueños nos reuníamos en la calle a jugar, andábamos en bici, en patineta, jugando fútbol, jugando básquetbol. Pero había una comunidad que se notaba porque los mismos dueños
de las propiedades anexas se involucraban, ¿no? Entonces, me acuerdo que mi papá en algún momento fue propuesto como jefe de manzana, había propuestas para mejorar el tema de la basura, se reunían para platicar con el delegado y pedirle que hubiera mayor seguridad. Hoy no lo veo, mi estimado Pepe, y quiero entender, otra vez quiero hacer una reflexión, y es porque tal vez, y esta es una hipótesis, porque las familias que llegaban a vivir a estas propiedades veían esas propiedades como de largo plazo. Voy a vivir aquí el resto de mi vida con mis hijos. Entonces, más vale que me lleve bien con el de al lado porque lo voy a tener toda la vida y va a ser mi vecino pues toda la vida. Hoy no pasa eso. Hoy yo creo que hay una tendencia a que vas a vivir en esa propiedad un determinado tiempo muy pequeñito y lo que menos quiere hacer la gente es empatizar con el otro porque, al fin que el siguiente año me voy y no lo voy a ver y me da igual. Y entonces hay una desconexión social entre vecinos. No sé si tú percibes eso. Sí, hay una desconexión social fuerte. O sea, los mexicanos hemos sido clasificados como personas más bien individualistas. Uh-huh. Es una característica negativa que tenemos. Somos una sociedad muy individualista. Y a mí me ha sorprendido como mexicano ir luego a lugares donde existe comunidad, incluso en México. Por ejemplo, Yucatán. Yucatán es un estado que tiene comunidades fuertes. Tú llegas a Yucatán y las personas se ayudan. Las personas alzan la voz. A mí me tocó ver, hubo una vez que el cuate del camión del vaivén, que hay en Yucatán, cerró las puertas y no se dio cuenta que una señora todavía no había terminado de bajar. Okay. Entonces como que, no le pasó nada, ¿no? Pero, ¿y todo el mundo gritó o qué? No, pararon al camión, le pusieron una regañiza al chofer, le levantaron una queja, le dijeron a todo el mundo, quéjense. Claro. O sea, no se dejen, no dejen que esto pase. Digo, fue algo sin consecuencias, ¿no? Okay. Pero sí ves que existe ese espíritu de la gente de, no, las cosas tienen que hacerse bien. El camión se tiene que estacionar cerca de la banqueta, se tiene que parar, no se puede ir tan rápido, tiene que detenerse. Y ves que tienen el espíritu comunitario. Okay. Había algo que platicaba una youtuber que veía apenas que se fue a vivir a Yucatán y que se le hizo a Mérida, que se le hizo muy fácil andar en bici para todos lados. Entonces, pues es tan seguro Mérida que pues, dejó la bici afuera, ¿no? Y al otro día que se levanta y sale, pues no está la bici. Wow. Chin, ya me la robaron. Entonces, bueno, tuvo que irse caminando en camión. Y cuando regresa en la noche, la vecina sale con su bici. Y le dice, te guardé la bici porque hay muchos chilangos que se la roban, no te la fueran a robar. Pero la gente activamente está cuidando. Claro. Y cualquier persona, cualquier yucateco te lo va a decir. O sea, es que Yucatán no es seguro por las autoridades. Es seguro por la comunidad. Es seguro porque nosotros como comunidad exigimos seguridad. Claro. Y nos coordinamos. Okay. Y existen ya varios casos de, por ejemplo, ahorita que el tema de inseguridad está muy, muy complicado en varias zonas, que se ha podido mejorar por la comunidad. Uh-huh. O sea, cuando la comunidad se empieza a coordinar con las autoridades, a nivel estatal, a nivel federal, han podido mejorar la seguridad de la zona. Claro. Entonces, una comunidad es realmente la cimentación sobre la cual puede prosperar una sociedad. Okay. Si empezamos y dejamos que las comunidades se sigan deteriorando y que no se estén formando y no buscamos, por ejemplo, el caso de los desarrolladores, o sea, no buscamos que cuando hacemos un desarrollo, en lugar de hacer la amenidad que nos ayuda a vender mejor, hagamos la amenidad que provoque comunidad. Que provoque comunidad, exactamente. Y a veces eso es todo un estudio completamente diferente. Cuando yo hice el primer desarrollo de casas, yo traía mucho esta idea de que, bueno, pues aquí todos somos bien individualistas, entonces en lugar de hacer un área verde, mejor vamos a meterle más jardín a las casas, ¿no? Sí. E hice terrenos grandes, casas separadas, y teníamos un vecino que tenía una barda que tenía un cimiento muy endeble. A mí me daba mucha ansiedad que se nos fuera a caer la barda. Entonces hicimos un bloque que era del tamaño de una banca para soportar esa barda. Okay. Pues ese bloque se volvió el punto de reunión de todos los vecinos. Claro. Donde se sentaban y se ponían a platicar mientras los hijos andaban en bicicleta. No fue planeado. Pero lo curioso es que la gente busca eso. O sea, si como desarrollador inmobiliario facilitas esos espacios, la gente va a florecer una comunidad. Totalmente. Y a veces va a ser funcionar mejor que una alberca. Sí. Que esa parte cara y el mantenimiento es caro y que no hace falta a lo mejor tener una alberca porque hay gimnasio cerca, un gimnasio, ¿no? Claro.
Mejor crear un espacio donde la gente pueda interactuar y pueda formar comunidad. Ok, me hace sentido. Ahora, resolviendo el tema del código postal de nuevo, ¿cuáles son los puntos que alguien debería estar revisando si está tratando ya de encontrar la mejor zona para vivir? ¿Qué puntos se te ocurren y se te vienen hacia la mente? Bueno, empecemos a mencionar algunas de las cosas que se tendrían que hacer cuando quieres conocer una zona. Y esto lo estuvimos comentábamos ayer. O sea, no basta con ir a visitar el departamento con el broker o con el punto de ventas en el día, en una hora en la que ni tienes idea de cómo están las cosas, en un sábado o domingo, ¿no? Eso no es suficiente. O sea, tienes que ir a ver cómo se siente de noche, si se siente seguro de noche, si es realmente una zona en la que caminarías, en la que estacionarías tu coche, en la que te bajarías con el súper en la noche. Tienes que saber cómo se siente en horas pico. O sea, cómo está el tráfico a las 9 de la mañana, a las 6 de la tarde. ¿Cómo entras y sales a donde quieres vivir? Cómo entras y sales. Sí. Si puedes entrar y salir, ¿no? O sea, ahorita platicábamos de la Condesa, ahí en Poncho Reyes. Pues, ¿qué pasa si no te diste cuenta que estás al lado de las tortas de Chilaquil, no? Pues las colas bloquean toda la cuadra. O sea, va a haber horas en las que no vas a poder salir de tu departamento. Eso tienes que conocerlo. Entonces, una de las recomendaciones que yo creo que es la mejor, y aprovechando toda la oferta que hay de Airbnb, ¿por qué no lo vives una semana? Sí, rentas un Airbnb, vives una semana y entiendes la dinámica social y comunitaria de la zona que tú quieres vivir. Sí, y cómo se acomoda tu estilo de vida. Curiosamente, una de las propiedades que tengo en Tijuana, así llega la gente. La gente llega mucho a Tijuana y lo que me dice es, oye, quiero estar aquí un mes, me voy a quedar aquí porque ando buscando dónde vivir. Y me ha pasado continuamente que llegan una pareja o llega una familia que está tratando de mudarse y está viviendo la zona antes de decidir dónde rentar o dónde comprar. Y eso a mí se me hizo fantástico. Por cierto, creo que es uno de los mejores momentos para decidir si tú necesitas vivir comprando o rentando, porque a veces la decisión vale mucho en función de lo que has vivido en ese momento. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que compras un inmueble y dices, híjole, cometí el error más grande porque no sabía que cada jueves pasa el tren aquí atrás y hay un ruidero toda la noche y entonces ya habías hecho la compra porque nunca escuchaste el tren? O no te había tocado la fiesta del pueblo, ¿no? O la fiesta del pueblo. En la fiesta del pueblo traen así los sonideros de 3 Exacto. metros. Y se acaba a las 6 de la mañana la fiesta del pueblo. Y no te das cuenta hasta que cuenta. lo vives, ¿no? Y cierran las calles y que no hay forma de salir, ¿no? Exacto. A mí me ha tocado experimentar varias zonas por el tema de mi trabajo. Incluso ahora que estuve en Mérida estuve probando varias colonias. Y tú cuando las recorres, pues dices, pues todo es igual. O sea, todo en Mérida es plano. Todo parece lo mismo. Todo parece lo mismo. Pero ya cuando lo vives te das cuenta que no. Y salen cosas que ni habías previsto. Hasta en las colonias hay códigos postales. No sé códigos postales. Pero, por ejemplo, algo que yo no me he dado cuenta en Mérida es que de preferencia no vivas en una planta baja. ¿Por qué? Por los insectos. Es muy difícil mira. que no se te metan los insectos al departamento o a la casa. Y entonces en planta alta no entran. En planta alta es un beneficio, no se te meten tantos insectos. Mira. Y el tema también de que sepas, o sea, la orientación. Por ejemplo, en Mérida casi todo el mundo quiere vivir con orientación al norte para que les dé menos asoleamiento a la casa. Ok. Y ya cuando estás en temporada de calor es donde te das cuenta el por qué es importante estar apuntando al norte, ¿no? Claro. Pero son cosas que no te das cuenta hasta que no las vives. Pero lo importante es aparte que tú las vivas con tu día a día, con tu trajín de día a día. Exacto. Si vas de vacaciones no te vas a dar cuenta. Exacto. Te vas a dar cuenta cuando te tengas que parar temprano, te tengas que transitar en tu coche o en el transporte público en horas pico, cuando vengas cansado del trabajo y tengas 2 horas porque es la hora en la que se congestiona. O sea, ahí es donde te das cuenta de si es o no una buena zona para vivir para ti. Claro. Para lo que tú necesitas, ¿no? Por supuesto. Y por cierto, ya que estamos hablando de pequeñas habilidades o pequeños consejos para hacer una decisión de compra, les recuerdo que tenemos un curso para compradores inmobiliarios. Generalmente todos los cursos son para vender, para enseñarte a vender. Y en México, o al menos yo no he visto cursos que te enseñen a comprar un inmueble
paso a paso y con los mejores consejos. Así es que entren a habitablepodcast.com. Vamos a estar anunciando próximamente el curso de comprador inmobiliario. Así es que Pepe y un servidor vamos a estarles ayudando a tomar la mejor decisión de compra para que nos volvamos habitantes mucho más conscientes de las compras inmobiliarias que hacemos. Únase a la comunidad, el unirse no tiene costo, le estaremos de por sí, por haberse unido a la comunidad, estaremos compartiendo material extra que no estamos compartiendo aquí en el podcast. Queridos habitantes, les recordamos que pueden ver contenido exclusivo en nuestro sitio web, habitablepodcast.com. Ahí podrán suscribirse para recibir de forma semanal los hábitos, habilidades, historias, herramientas y hacks positivos de los que hablamos en este programa. Pues sí, muy interesante y todo, pero ¿qué, no? Bueno, la idea es que quienes nos están escuchando también aprendan. Acuérdense que en estos capítulos estamos siempre hablando de hábito, habilidad, herramienta y hack. Así es que, mi Pepe, ¿cuál sería el hábito que le podríamos recomendar a la gente? Para aquellos que están tratando de entender dónde vivir y dónde encontrar el mejor código postal para habitar, ¿cuál sería un hábito correcto? Bueno, ahí yo creo que podríamos mencionar dos importantes. O sea, un hábito es, que ya lo platicamos en los capítulos anteriores, es hay que aprender a analizar los datos, no con las tripas, sino un poco más con la cabeza fría. Hay que aprender a usar Excel, hay que aprender a analizar, hay que tener muy claro qué es lo que uno necesita y lo que uno busca. Pero también hay que tener el hábito de ser buen vecino. O sea, no nomás es voy a ver que la zona me dé todo lo que yo quiero, sino también voy a ir a aportarle a esa comunidad, a esa colonia, a esa zona a la que me quiero ir a vivir, el ser buen vecino y el procurar, además, crecer esa comunidad y mejorar esa comunidad. Claro, si fuera John F. Kennedy diría, no esperes recibir todo lo que Iztapalapa te pueda dar, sino también qué le puedes dar a Iztapalapa, ¿no? Algo así. Exactamente. Ok. Entonces, bueno, ese es un buen hábito. Yo diría que también nos hace falta una habilidad. Y la habilidad es esta habilidad, yo creo que uno la va construyendo. Una habilidad que de bote pronto me viene a la mente es trata de incluir en tus planes a todos los que te rodean en el mismo edificio, en la misma colonia, y haz la habilidad de hacer amigos, de hacer un ritual. Mis papás tenían con sus vecinos este ritual de comunidad de las comidas. Entonces, es una bonita habilidad en la cual te va a llevar a construir lo que tú dices comunidad y te va a dar la habilidad de comunicarse y de entender al vecino, de entender al otro. Yo veo una enorme necesidad de las personas hoy en día de tener habilidades de comunicación. Los jóvenes e incluso los políticos no saben comunicar ideas, no saben comunicar necesidades y no saben comunicar qué es lo que hace falta. Hay mucha demagogia en lo que decimos. Hay demasiadas palabras, hay demasiadas frases que se sienten como de relleno. Entonces yo creo que una habilidad que podemos cultivar es la correcta comunicación. Y qué mejor que hacerlo con los vecinos, ¿no? Hacer una habilidad de comunicación. Herramienta, mi estimado Pepe. Bueno, la herramienta es, creo que lo que más nos ha movido a nosotros en Rocker, este tema de las zonas y cómo puedes saber si una zona es la mejor zona para ti, para vivir, para estar. Es mucho lo que nos ha estado moviendo a nosotros. Nos hemos dado cuenta que pues, no hay mucha información y es a veces muy difícil conseguir información. Si hoy en este momento tú quisieras tener toda la información para saber si una zona es buena, pues te tienes que dar un muy buen clavado en Google Maps. Y tienes que ser muy analítico con la información y cómo la vas obteniendo y la vas analizando en un Excel. Lo que nosotros hemos estado empezando a hacer en Rocker ha sido empezar a juntar información que curiosamente existe. Simplemente no la tenemos toda en un mismo lugar. Okay. Empezar a juntar información de las zonas y empezar a cuadrar eso con lo que los clientes quieren. Y mucho de lo que hemos visto es que cuando queremos empezar a buscar un departamento, pues lo que hacemos es que nos metemos a Google y decimos departamento en la Condesa. Y lo que te salen son anuncios, ¿no?
Y lo peor que a veces pasa es que luego se te empieza a llenar toda tu navegación de puros anuncios de departamentos. Sí. Lo mismo si lo haces en Facebook. Si se te ocurre buscar una vez un departamento, se empieza a llenar de anuncios de Facebook, que no necesariamente es la información que necesitas en ese momento. El algoritmo te bombardea de todo aquello que en algún momento buscaste, pero que no necesariamente es el objetivo final. No, pero además no es la información en ese punto. O sea, Claro. Si yo ahorita quiero saber en qué zona me conviene vivir, ¿de qué me va a saber servir que este desarrollo tiene alberca o que que tiene una terraza de 45 metros? ¿No? Son información que yo en este momento no necesito. O sea, yo primero necesito saber si la zona voy a vivir más feliz ahí o no. Si me va a convenir más, si voy a gastar más, si voy a gastar menos. Si estás más cerca de las universidades, si estás más cerca del centro comercial, si tienes a lo mejor panadería cerca, un sastre, una tortillería, ¿no? Como que esos datos son más relevantes para seleccionar dónde vas a vivir. Sí. Y muchos de ellos son personales. O sea, porque lo que probablemente tú necesites no va a ser lo mismo que yo necesito. A lo mejor para mí va a ser muy valioso que haya una señora que me pueda hacer de cocinar y que me lo pueda llevar esa comida a mi trabajo. O que haya un parque para perros cerca de donde yo voy a vivir, ¿no? O sea, claro. Sí, o que si no tengo estacionamiento, que haya un lugar donde pueda guardar mi coche que esté de buen precio. Ok, Y o si yo soy muy sensible al ruido, pues que no esté sobre una avenida principal. claro. O sea, hay muchos datos que son de la zona que de hecho van en la primera etapa del proceso de compra y que hoy es un poco difícil. Hoy yo les podría decir, bueno, métanse mucho a Google Maps. Hay mucha información en Google Maps. Yo les aconsejaría aporten su conocimiento también en Google Maps. Luego Google Maps nadie aporta y nadie actualiza la información. Y luego de repente ves un restaurante con 5 estrellas y llegas y ya no existe desde hace 3 meses, ¿no? Porque pues nadie, como que todo nos da flojera estar diciendo. Y esa es información valiosa. Claro. Y es información que también aporta a la comunidad. Sí, sí. Aporta a que una zona se vuelva más atractiva. Claro. Ahora, ya para finalizar, el hack del día de hoy, pues lo platicamos hace unos minutos. Vivan la zona, y qué mejor que hacerlo pues utilizando una plataforma como Airbnb. Yo siempre he recomendado Airbnb, llevo muchos años trabajando en Airbnb, y una de las cosas que veo que está sucediendo mucho es que se utiliza un Airbnb para conocer el ambiente en el que se está visitando. La política, o más bien la frase más famosa de Airbnb cuando empezó era: no visites la ciudad, sé parte de la ciudad y vuélvete un ciudadano. Esa era la frase que tanto usaba Airbnb cuando empezó y se promocionaba. Y era lógico, llega y vive como viven todos los demás. Llegas a una casa, abres la puerta, abres las ventanas, tienes la cocina, tienes que ir al súper, puedes cocinar, puedes dormir ahí, puedes escuchar todo lo que alrededor sucede por las noches, por el día, en hora pico. Entonces, pasarse un ratito en Airbnb, en la zona en la que quieres vivir, ya sea para rentar o para comprar, puede ser un excelente hack. Y ya para terminar el capítulo, mi estimado Pepe, les recordamos habitablepodcast.com, donde vamos a tener la comunidad de las personas que quieren volverse un mejor habitante. Queremos compartirles mucha de la información que estamos compilando. Queremos que nos envíen siempre que nos envíen a través de las redes sociales, a través de los mensajes, a través de un mensaje directo, de qué temas quieren que hablemos, qué les incomoda, qué les preocupa y qué cosas quieren aprender. Mis redes sociales, Nacho Flores, soy Nacho Flores, así me pueden encontrar, @soy Nacho Flores. A mí me pueden encontrar en Instagram y LinkedIn como José Rainal o como Gallo Inmobiliario o como Rocker sin la E, y en las demás redes sociales. Pues listo, Pepe. Nos vemos para la próxima. Saludos a todos. Gracias.